Buenas noches, mi nombre es Valeria Peña y bueno, en la clase de hoy les voy a explicar los dos temas que sean memoria y lenguaje. Vamos a empezar primero con la memoria, ¿verdad? Bueno, la memoria es un sistema funcional complejo organizado en diferentes niveles, activo por su carácter y se despliega en el tiempo a través de una serie de eslabones sucesivos. Es importante saber que la memoria es un proceso neurocognitivo y tal como no se encuentra en un lugar determinado del cerebro o la corteza, sino que actúa como un sistema funcional distribuido dentro de todo el cerebro. Tiene distintas y distantes partes en el cerebro que trabajan conjuntamente y sincrónicamente, y cada una de estas partes aporta su especificidad, a lo cual es un conjunto que denominamos memoria. Los neuropsicólogos, además de detectar la estructura que forma el sistema funcional, tratan de cualificar y cuantificar el proceso dinámico de la remuneración y el olvido. La memoria es importante también conocer que es un fenómeno personal e intransferible. Esas líneas pueden decidirse o decirse que mientras el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquiere nueva información, la memoria es la consecuencia y hay la exigencia de este aprendizaje, ¿verdad? La persistencia del mismo. Entonces una persona puede aprender a realizar un trabajo, pero hasta que los efectos de este aprendizaje no sean duraderos, no se reconoce que se haya hecho un aprendizaje. Y algunas formas de esta consolidación es el proceso de la memoria. Entonces, en líneas generales también se puede decir que entonces por eso es el aprendizaje, digamos, la memoria van de la mano. También entonces esa idea de interdisciplinaridad necesaria para estudiar la memoria y el conocimiento, existen múltiples formas de memoria. Entonces vamos a explicar las tres. Está el almacenamiento sensorial o memoria sensorial, el almacenamiento a corto plazo o memoria a corto plazo, el almacenamiento a largo plazo y o memoria a largo plazo. Entonces, bueno, vamos a llamarlos nada más por el segundo nombre y vamos a empezar con la memoria sensorial. Esta es un registro estático precategorial que tiene una capacidad ilimitada, ¿okay? Y de escasa duración. Se trata del proceso en el que un estímulo, en una sensación, y se retire por un espacio de tiempo corto. Existen dos tipos de memoria sensorial. La memoria icónica, que es primariamente visual, y la ecoica, que es una memoria sensorial auditiva especializada en registrar propiedades temporales de este estímulo o del mismo secuencial a partir de determinado flujo de sonidos. Después tenemos la memoria a corto plazo. También se conoce como la memoria primaria, memoria activa, y tiene persistencia limitada, ya que su duración está entre los 15 a 30 segundos, y también tiene capacidad limitada. Es una memoria que retiene principalmente las propiedades físicas de la estimulación y la información almacenada es accesible casi inmediatamente. El formato de este tipo de memoria es fonético, articulatorio y lingüístico. La memoria a corto plazo conserva la información de un discurso o es auditiva y está muy limitada por la cantidad de información que puede retener. Y cuando se repite mucho la información, puede ser retenida indefinidamente. Y por último, tenemos la memoria a largo plazo, que también se conoce como memoria inactiva o memoria secundaria. Y este es es un almacén de persistencia y capacidades limitadas, en la que información es almacenada, que es almacenada puede permanecer inactiva o latente durante un tiempo indefinido, y que solo se recupera con la función de exigencia de este medio. Y la memoria a largo plazo también es un almacén permanente, que se encuentra todo aquello que sabemos del mundo. Hay dos tipos: está la memoria episódica, que es descrita como un sistema que recibe y almacena información sobre episodios o sucesos fechados temporalmente, así como las relaciones espaciotemporales entre ellos. Y está la memoria semántica, que es la memoria necesaria para el uso del lenguaje. Es un desarrollo mental y un conocimiento organizado que hacemos entre las palabras y los símbolos verbales y sus significados y referentes sobre las relaciones entre ellos y sobre las reglas, las fórmulas o algoritmos para la manipulación de símbolos, conceptos y relaciones. Entonces, estos dos tipos de memoria son interdependientes, interactúan estrechamente en la mayoría de las veces y se influencian mutuamente en muchas situaciones. Entonces, hay varias diferencias entre estos dos tipos de memoria. Está la diferencia de información, que es en el caso del episódico, es la mera sensación de un estímulo que puede servir como fuente de información. Y en el semántico, es la comprensión de un estímulo, nada más. Entonces, en diferencias de las operaciones, el sistema episódico registra experiencias inmediatas, mientras que el sistema semántico registra conocimientos transmitidos por nuevas referencias y por el lenguaje. El sistema episódico puede almacenar y fechar la información temporal, pero el semántico no tiene tal capacidad.
y la aplicación. Entonces, la utilización de un sujeto del conocimiento semántico es mayor que el recuerdo de esos sucesos personales, especialmente cuando nos referimos a la educación formal. También tenemos los análisis de procesos de la memoria. Entonces, hay tres. El primero es las operaciones de codificación, que son fundamentales para el almacenamiento de la información en la memoria. Y la codificación es un conjunto de procesos responsables en la convención de los estímulos sensoriales en pautas de información significativas y asimilables por sistemas de la memoria. Están los sistemas de recuperación, que son un aspecto fundamental una vez que se han dado los procesos de codificación. Toda la información que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida está en la memoria, e incluso los datos que a veces nos resulta difícil de acceder. Pero entonces, esta evidencia está en los aspectos que, digamos, algunos son fáciles o difíciles de evocar. Entonces, las operaciones de recuperación nos van a ayudar a recordar esta información. Y están los procesos de olvido, ¿verdad? Que con el tiempo los determinados contenidos en nuestra memoria decaen. Hay hechos, circunstancias, sucesos que parecen que hemos olvidado y que no podemos recordarlos o evocarlos. Entonces, hay dos procesos fundamentales que van de la mano con el olvido. Entonces, está el desuso y las interferencias en la memoria. El desuso es que la propia memoria, en la selección de material, se deshace de lo que se usa menos. Y las interferencias entre las memorias es el mero paso del tiempo, ¿verdad? Se da cuando una información es mezclada con otra que ya conocíamos. Entonces, ya sea que ese recuerdo o esa memoria que tenemos sobre ese tema cambie y evolucione. Entonces, o no podamos acceder a ella, ¿verdad? Con el paso del tiempo ya no podemos acceder a ella. También es importante saber que el hipocampo y el giro hipocámpico son fundamentales para el registro y el almacenamiento de nuevas memorias. El papel del hipocampo en la memoria es importante porque la afectación unilateral del hipocampo provoca solo alteraciones suaves en la memoria. Pero una lesión en el hipocampo izquierdo afecta fundamentalmente la memoria verbal. Entonces, en un hipocampo derecho afecta la retención y la reproducción en el material no verbal y visual. Los deterioros de esta memoria verbal, ¿verdad?, son atribuidos al daño hipocámpico específicamente. Así como utilizamos la experimentación, se ha destacado, como dice este autor, dos diferentes funciones que son asociadas al hipocampo: la conducta espacialmente organizada y la memoria a corto plazo. También una parte importante es el tálamo. Entonces, el tálamo, especialmente el núcleo dorsomedial, que es fundamental para la codificación que ya se mencionó anteriormente y la integración de nueva información. También están los lóbulos frontales, que juegan un papel fundamental en la recuperación secuencial temporal de la información de la memoria. Y la importancia del lóbulo frontal en la estabilidad de evocación, ¿verdad?, en la metamemoria y en las fuentes de memoria se ponen especialmente en el manifiesto en el aprendizaje. Y en esta memoria contribuye la organización de información en la memoria. También, por último, con este tema, se ha encontrado un debate entre si la memoria se afecta con la edad, ¿verdad? Entonces, se ha encontrado que existen déficits en cada tipo de memoria asociados con la edad. Pero el problema parece residir que en la capacidad que tienen esas personas en aprender cosas nuevas. Pues una vez que algo se ha aprendido, la capacidad para recordarlo no es muy diferente entre mayores y jóvenes. Entonces, vamos a ver este video, que eso es la memoria y la importancia de la memoria. Como dijo un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, dijo: la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. De cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable y se puede agregar nueva información. No sé si alguno de ustedes se imaginó que la memoria, que el cerebro tiene una cajita donde guarda los recuerdos. Bueno, nada más alejado de la realidad que eso. Hay circuitos que modulan diferentes tipos de memoria. El cerebro trabaja en red, pero hay circuitos que son más importantes para cierta función o que están asociados a cierta función. O sea que no existe la cajita de recuerdos en el cerebro, no existe. Que hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, hay una memoria episódica. Yo esta mañana desayuné en tal hotel, en tal lugar de Madrid. Hay un dónde y cuándo, es una memoria episódica. Hay otro tipo de memoria, es que ustedes seguramente, alguno de ustedes no conoce Buenos Aires, pero sabe que es una ciudad de Argentina y de América Latina. No hay un cuándo y dónde como cuando desayunamos. ¿Es qué? Es una memoria semántica. Hay otro tipo de memoria que se llama memoria procedural, que tiene que ver con la experiencia. La experiencia facilita la memoria. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no sabe qué es un tenedor o un cuchillo, pero puede comer, porque tiene mucha experiencia en el hábito de comer. O sea, es una memoria facilitada por la experiencia. Hay otro tipo de memoria
que es una memoria más online. Es cuando nos dan un número, yo ahora te doy el número de teléfono, me das el tuyo, lo recuerdo en la mente, pero después lo marco y después se me borra. Sí, tener información online por un periodo breve de tiempo. Es una memoria de trabajo, una memoria operativa o working memory en inglés. Cada vez que evocamos una memoria, la podemos reconstruir, la podemos modificar. Luego la guardamos y lo que recordamos al otro día no es el hecho que vivimos, sino el último recuerdo. Hay un proceso de consolidación de la memoria. Yo estoy viviendo esta experiencia acá y esta memoria en los circuitos cerebrales va a estar inestable y va a haber síntesis proteica y se va a consolidar esto. Yo mañana voy a recordar que estuve acá. Pero si en un año yo le cuento a alguien que estuve acá y evoco esta memoria, va a haber una síntesis proteica nueva, que esto no se sabía hasta hace poco tiempo, y se está reconstruyendo en cierta manera esta memoria. Yo le agrego información que no sucedió, después lo voy a guardar y en 2 años voy a recordar no el hecho que vivimos hoy, sino la última vez que lo recordé. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. Otro escritor, un gran regalo argentino al mundo, Jorge Luis Borges, dijo algo también muy importante con respecto a la memoria, o habló en un cuento sobre algo muy importante de la memoria, un proceso importante de la memoria que es el olvido. Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Funes era un peón de campo que tenía una tragedia. Recordaba todo. Y tenía que vivir 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. Borges grafica la importancia del olvido. Si recordáramos todo, no podríamos aprender nada nuevo, no podríamos asociar nada nuevo. Es muy importante el olvido. El olvido es un aspecto importante de la memoria. Y hoy sabemos que hay también gasto, síntesis proteica y gasto de energía, en cierta manera, cuando olvidamos, que no es un proceso pasivo. Antes pensábamos que el sueño, que cuando uno sueña hay gasto energético, casi como cuando estamos en vigilia. Y cuando olvidamos también hay gasto energético. Y uno olvida casi todo en la vida. Y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la vida no es sino cómo la recordamos para contarla. Y ahora seguimos con el siguiente tema, que sería el lenguaje. Entonces, bueno, el lenguaje es el estudio del lenguaje es un tema ineludible dentro de la psicología y la neuropsicología cognitiva, ya que su papel es fundamental en la comunicación y en la formación de conciencia. El uso del lenguaje sitúa al ser humano en una posición que le permite trascender las cosas que suceden a nuestro alrededor y traducirlas en un código espacial general a través que va a facilitar, el poder entender lo que nos sucede, así como manejar, manipular y transformar los conocimientos que adquirimos. Es un instrumento, ¿verdad?, que nos ayuda a ordenar nuestros procesos mentales y que el ser humano no solo dispone de esos conocimientos sensoriales, sino también del conocimiento racional, porque tiene la capacidad de penetrar profundamente la esencia de las cosas que le permiten a los órganos los sentidos. ¿Okay? Entonces, aquí están varias características del lenguaje. El lenguaje hablado es un proceso mental superior, por lo tanto tiene todas las características de tal proceso. El lenguaje es el más fácilmente influenciable de los procesos cognitivos. El lenguaje puede ser excitatorio o inhibitorio como estímulo. También tiene 3 dimensiones, una forma de comunicación social, un instrumento para la actividad intelectual y un método de organización y regulación cognitiva. Y el lenguaje puede ser dividir el lenguaje impresivo o decodificador y en el lenguaje expresivo o codificador. El lenguaje impresivo es el lenguaje receptivo o la recepción de sonidos del lenguaje, en el sentido del lenguaje desarrollado y la comprensión del significado de las palabras o de las frases. Y se puede entender que la lectura es la forma especialmente del lenguaje impresivo. Y está el lenguaje expresivo, el cual incluye la codificación de sonidos verbales y la pronunciación de las palabras o frases y el lenguaje desplegado en las personas. Y se puede entender que la escritura es la forma especial del lenguaje expresivo. También el lenguaje tiene una estructura vertical y una estructura horizontal, que sería paradigmática y sintagmática específicamente. El componente semántico del lenguaje hablado incluye tanto el sentido como el significado. Y también el lenguaje, en este caso es exclusivo para la especie humana, también está estrechamente relacionado con el pensamiento, la acción y las relaciones sociales. Y tiene un papel regulador en la conducta. ¿Okay? También existe también se habla que existen 3 aspectos fundamentales, que son la función intelectual, el uso y la articulación de palabras. Existen 4 subsistemas que afectan al lenguaje en el lóbulo cerebral frontal dominante, que sería el izquierdo. Entonces están las funciones motoras, que es su presentación cortical en el lóbulo frontal inferoposterior. Las vías eferentes van a través de la cápsula interna. Entonces, cuando se produce un daño en estos sistemas, se puede observar una disartria o una disprosia sin lenguaje, y algunos llaman estos trastornos afemia. Están las funciones cognitivas, que se tratan fundamentalmente, el uso gramatical
de encontrar las palabras y de comprensión gramatical de alto nivel. Está representada en el opérculo frontal y es una de las regiones más amplias de la convexidad frontal lateral dorsal. Entonces, un daño en esto, en las funciones lingüísticas, que se produciría una fascia en su forma más pura llamada fascia motora transcortical. Está la activación, que es la representación cortical, que aparece en el área motora suplementaria con proyecciones difusas de la área corteza motora. Entonces, en el daño a este sistema lleva al mutismo y en el peor de los casos, y en la reducción del habla en casos menores. Y también está la comunicación, que se trata de la actividad paralingüística. Entonces, la formulación, la estructura y el control del lenguaje. Y tiene la presentación cortical difusa a través de la corteza prefrontal con proyecciones en la convexidad lateral frontal posterior. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otro video que nos va a hablar de la importancia del lenguaje. Importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares, Pero para desarrollar estas características, que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. es así como vamos construyendo nuestra identidad. Es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una parar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribo, son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible. Entonces, de conclusión, ¿verdad? La memoria es importante y como decía el video, también es importante el olvido para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y como se decía al principio, la memoria está ligada al aprendizaje y el aprendizaje se culmina cuando ya está en nuestra memoria, ¿verdad? Y el lenguaje, ¿verdad? Es la forma de comunicarnos, ¿verdad? Y una afectación de nuestro lenguaje o de las partes de nuestro cerebro que nos ayudan a comunicarnos son severos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo unimos dos temas? Para mí, ¿verdad? La memoria se da por medio del lenguaje, ¿verdad? Entonces, nosotros aprendemos, todos estos estímulos que nosotros recibimos visualmente y auditivamente es por medio de la comunicación y por medio del lenguaje, ya sea auditivo, ¿verdad? En el cual nosotros aprendemos en la universidad o en el colegio, ¿verdad? O solo de vivir, ¿verdad? Que leemos cosas o escuchamos. Es por medio del lenguaje por el cual podemos aprender y por lo cual la memoria y ese aprendizaje y todos estos estímulos se guardan en nuestra memoria, ya sea temporalmente o indefinidamente. O sea que podemos evocarlos en el futuro o no, ¿verdad? Una parte importante es la memoria semántica, ¿verdad? Que es cuando formamos el lenguaje, ¿verdad? Entonces, y lo que recordamos para formar y comunicarnos, ¿verdad? Entonces, para mí, el lenguaje y la memoria van de la mano porque no hay memoria sin que hayamos aprendido o hayamos escuchado o hayamos visto algo, y eso es por medio del lenguaje y por medio de la comunicación. Y la memoria nos ayuda a sí mismo a comunicarnos, ¿verdad? Y para traerlo con respecto al marketing, es necesario conocer no solo el lenguaje correcto o la forma correcta de comunicarnos en diferentes momentos, sino también cómo hacer para que la gente y nuestros clientes en este caso puedan recordar y puedan que su memoria recuerde y se tenga en su interior lo que queremos, el significado que queremos darle, ya sea un anuncio o en una valla publicitaria, ¿verdad? Entonces, que eso que ellos están viendo por medio de la comunicación y el lenguaje se quede en su memoria, no temporalmente, ¿verdad? Sino que tenga un efecto en ellos.
Como esas serían mis referencias, que están basados en el libro de José León Carrión, y bueno, los 2 videos que vimos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.